La voz del derecho se escucha en News Catal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, en donde todas las personas, abogados y no abogados, queremos conocer nuestros derechos y obligaciones. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre es un gusto para mí estar con todos ustedes para platicar de estos temas jurídicos, no jurídicos, pero sobre todo de grandes invitados, y el día de hoy no es la excepción, ya que estamos de manteles largos, ya que contamos con la valiosa presencia del maestro José Alonso Solís Miranda, quien aparte de ser un gran amigo y ser un gran conocedor de la materia tributaria, y lo veremos por qué, es una persona que ha dedicado muchos años a la implementación del conocimiento en materia fiscal para que esté a la mano de todos nosotros, del ciudadano de a pie, y podamos entender estos puntos fiscales contables de una forma más dinámica, más sencilla. Déjenme decirles que él es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Por lo tanto, me da mucho gusto decirles, como siempre, que es Puma, es sangre azul y oro, universitario de corazón. Cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, y pues vaya, realmente se ha desempeñado en Prieto Ruiz de Velasco y Cía, que es una sociedad civil especializada en temas fiscales, sobre todo de contaduría pública, consultoría fiscal. Ha sido administrador y miembro de la AGN Internacional, socio junior, desempeñando muchas de las siguientes áreas que referiré: la fiscal, auditoría, trabajos especiales en estas ramas también. Es articulista en la revista de Puntos Prácticos y Puntos Finos, editada por Do Fiscal Editores, y fue ganador del segundo lugar del premio de investigación fiscal organizado por Do Fiscal Editores. Pero déjenme decirles, queridos amigos, que hoy vamos a hablar de un tema que es sobre el acreditamiento del IVA, sobre todo para entender el IVA. Y para ello, muy rápidamente, es un gusto para mí decirles que él es el autor del manual teórico práctico para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, como lo podemos ver en estos momentos. Su primera edición, editado por Thomson Reuters, a quienes agradecemos también el apoyo en este programa para poder platicar de este libro. Pues bueno, sin más preámbulo, porque digo, queremos escuchar a la estrella. Maestro, ¿cómo está? Sea bienvenido a este espacio y muy buenos días. Buenos días, Juan. Mucho gusto en saludarte. Y, híjole, pues muchas gracias por la presentación. Y pues un gusto estar aquí contigo, compartiendo en este día estos micrófonos. Muchas gracias por la oportunidad de este espacio, de poder platicar con todo el auditorio, con toda nuestra red universitaria. Pues estos temas que siempre son de manera interesantes, ¿no? Son temas comunes que pues, siempre hay algo que comentar, ¿no? Estoy yo convencido de que pues entre luego más estudiamos, como que dices, híjole, cuánto me falta por aprender y por saber y por conocer. Pero bueno, en este día pues vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito de este impuesto, ¿no? Del IVA. Así es, maestro, y vaya que hablar de impuestos no es nada fácil. Hablamos a veces del coco de muchos profesionistas. La contaduría es una de las ramas de las ciencias sociales, yo diría, que están inmiscuidas con todos, independientemente de la profesión que te dediques o el oficio que tengas, siempre vas a tener que ver en la contabilidad y con los impuestos. Como dicen y decía Benjamin Franklin, pues hay dos cosas seguras en esta vida: pagar impuestos y la muerte, ¿no? Es Entonces, correcto. pues para entender los impuestos vamos a platicar del IVA, que es un impuesto que pues todos pagamos, a veces no lo sabemos, por lo cual me gustaría preguntarle, ¿qué es esto del IVA? ¿Qué es este impuesto al valor agregado? ¿Cómo se come? ¿Cómo se comprende, maestro? Sí, mira, Juan, efectivamente, el IVA, pues, como así lo conocemos todos los días, pues, es el impuesto al valor agregado, ¿no?
Este es un impuesto que en realidad pues grava el consumo, ¿no? Grava todas las etapas de la producción, de alguna manera grava el valor que le va dando los productores en toda la cadena, ahora sí que productiva, y pues el IVA se calcula con la tasa del 16%, ¿no? En realidad el efecto del IVA pues lo pagamos todos, como tú bien lo apuntabas, ¿no? Desde el ama de casa que va y compra algunos enseres para limpieza de casa, como el estudiante que compra algunos bolígrafos, algunos cuadernos, todo mundo pagamos el IVA, ¿no? ¿Dónde lo pagamos? Pues en el precio de venta. Entonces, ¿quiénes en realidad estamos pagando el IVA? Pues todos los consumidores finales, ¿no? En realidad ahí es donde estamos pagando el IVA, solo que a las empresas pues lo trasladan en su precio de venta. Es un precio de venta que ellos fijan, que nosotros como consumidores pagamos, pero que ese partecita del IVA que pagamos a través de ese precio de venta, pues las empresas no se lo quedan. En realidad, las empresas son, digámoslo de alguna manera, son agentes, déjame decirlo de esta forma, son recaudadores. Entonces, lo que hacen es, las empresas, cuando vamos a comprar algún producto, nosotros pagamos ese producto en ese precio de venta, que fijan las empresas, ya va incluido el IVA, y las empresas lo que hacen es separar de ese precio de venta que cobraron, de esa contraprestación que cobraron, separan el IVA y se voltean y lo pagan a las autoridades fiscales, ¿no? Entonces podemos aquí ver que es un impuesto al consumo que se paga en todas las etapas de la producción y que en realidad el mayor peso de este impuesto pues recae en el consumidor final, que somos pues, prácticamente todos, ¿no? Insisto, desde el ama de casa, el estudiante, profesionistas, etcétera. Entonces, todo mundo vivimos con el IVA, todo mundo pagamos el IVA, como bien lo decías, Juan. Solo que a veces pues no nos damos cuenta, ¿no? Lo escuchamos en todos lados y dicen, oye, es que el IVA, hay un IVA por ahí, y sin darnos cuenta todos los días, por cualquier transacción, aunque sea mínima, seguramente se está causando el IVA, ¿no? Obviamente hay algunos productos que no causan IVA, que no generan el IVA, como son los de la canasta básica, productos destinados para la alimentación, pero que son, digamos, que son la excepción. En general, prácticamente cualquier producto pues estaría causando este IVA y por lo tanto nosotros pues estaríamos contribuyendo con este impuesto y efectivamente estaríamos pagando impuestos a través de este IVA, ¿no? Y vaya que sí, porque decíamos también fuera del aire, ¿no? De que muchas personas pueden decir, no, yo no pago impuestos, ¿no? Y me siento orgulloso, lo cual eso no debe de ser, queridos amigos. Así es. Pero al final y al cabo, oh sorpresa, sí pagan impuestos y lo pagan de una forma indirecta. Por eso decimos que el IVA es por excelencia el impuesto indirecto, ¿no? Porque pues, causa, como lo decía el maestro, pues en un consumidor final que indirectamente, porque él no lo está causando, sino él nada más lo entera, por así decirlo. Pero yo aquí tengo una duda, maestro. Y esta duda nos las han mandado nuestros compañeros. Y es algo que sí se pregunta mucho y es muy recurrido, que ¿qué es esto de la traslación del impuesto? ¿Por qué decimos que es un impuesto que se va trasladando? ¿Y por qué lo tiene que pagar el consumidor final y no precisamente la empresa que hace esos productos, ¿no? O que entran en la cadena de producción? ¿Qué nos puede decir, maestro? Sí, mira, podemos a lo mejor mencionar un ejemplo. Vamos a imaginarnos, una armadora de coches, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la armadora de coches? O en toda esta cadena productiva, quizás la armadora de coches lo que hace es comprar precisamente todos los elementos para fabricar este coche, ¿no? Desde lo más desde lo más simple, como podrían ser las tuercas, las llantas, birlos, etcétera, donde va armando, toda esta unidad. Entonces, ¿qué pasa? La armadora de coches pues se voltea con un proveedor que le suministra todos estos materiales que para la armadora pues serían como que su materia prima, ¿no? Entonces, este primer proveedor que suministra los materiales pues dice, mira, pues yo te vendo mi producto, que para ti pues es materia prima, pero para mí es un producto terminado quizás,
yo te vendo este producto en 100 pesos, vamos a imaginarnos el valor nada más como ejemplo, ¿no? Ujú. Yo te vendo este producto en 100 pesos y ahí es cuando esta empresa, este primer proveedor, pues traslada este IVA al 16% como una tasa general. Después, ¿qué hace la armadora? Pues la armadora pues ya lo ensambla, ya empieza a ponerle que el chasis, que le empieza a meter el motor, que lo empieza a armar, etcétera, ya empieza a meterle los cristales y ya tenemos un producto terminado. Entonces, el automóvil, pues vamos a imaginarnos, por decir también un monto X, vamos a imaginarnos que cuesta, si las mercancías o los materiales me costaron 100 pesos, por decir algo, yo lo vendo en 150, que es, digamos, ya lo que me costó el armado, etcétera. Ujú. Entonces, la armadora ya cuando vende este producto, pues lo vendería a 150 pesos más el IVA. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Si planteamos el caso de la armadora, ¿cuánto es el IVA que tendría que pagar? Podemos verlo de esta manera. La armadora estaría cobrando 150 pesos al consumidor final que compra este coche, pero a su vez tuvo que pagar 100 pesos al proveedor inicial que decíamos, de forma tal que en esta cadena de valor, la armadora le agregó, vamos a llamarle así, 50 pesos en términos monetarios, le agregó 50 pesos de un valor a este producto que está poniendo al alcance del consumidor final. Entonces, ¿qué pasaría con la armadora? Para efectos de su pago de IVA, podría acreditarse un IVA calculado sobre una base de 100 pesos, que sería lo que pagó al proveedor inicial, pero por contra, al consumidor final, pues tiene un precio de venta de 150 pesos más IVA. Sobre esos 150 pesos, que sería el valor de la operación, pues causaría su IVA, de forma tal que la armadora al momento de pagar el IVA, pues solo pagaría sobre la diferencia, es decir, sobre la diferencia entre lo que cobra el consumidor final menos lo que tuvo que pagar al proveedor inicial. Entonces, aquí podemos ver que en cada etapa de la producción se va generando este IVA. Si lo vemos por un momento, si nos volteamos a ver al proveedor inicial, que fue el que vendió estas mercancías, esta materia prima, vamos a llamarle así, pues el proveedor inicial, en principio el IVA que tendría que pagar él, pues serían sobre una base de 100 pesos, ¿no? Y aquí es algo, es otra de los, podemos ver con esto que estamos platicando, pues la otra situación que decíamos al principio, ¿no? Que el IVA no es a cargo de quien cobra o quien realiza la operación, sino que el IVA lo traslada. Es decir, hablando del proveedor inicial que pactó un precio de venta de 100 pesos, pues él dice, son 100 pesos más un 16% de IVA que me tiene que pagar la armadora, ¿no? Entonces, el proveedor inicial, pues dice, mira, yo estoy cobrando 116 pesos, que 100 pesos, digamos, es mi precio de venta, sería lo que yo me quedaría en principio, y 16 pesos es lo que yo tendría que enterar a las autoridades fiscales, ¿no? Ya regresando al tema de la armadora que decíamos, la armadora pues pagaría el IVA sobre esto que decíamos, ¿no? El precio el precio que cobró al consumidor final menos el valor o el precio que pagó al proveedor inicial. De forma tal que vamos viendo que en cada cadena de la producción se va agregando este IVA, pero al final la armadora cuando vende el producto al consumidor final, que seríamos cualquiera de nosotros, pues ahí es cuando nosotros decimos, pagamos el precio de venta de 150 más el IVA. Entonces ahí es cuando recae para nosotros pues la afectación económica, porque sí tenemos que pagar los 150 pesos, que sería el precio de venta, digamos, pactado, más el 16% que me está trasladando la armadora. Entonces ahí podemos ver que en realidad, como nosotros no somos consumidores finales de ese bien o de ese servicio, pues somos los que en realidad estamos pagando el IVA. En este caso del armador y el proveedor inicial que decíamos en este ejemplo, pues la verdad solo sirvieron como un medio para recaudar el IVA,
y voltear a las autoridades fiscales para pagar el impuesto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en este pequeño ejemplo cómo se manejaría el tema del traslado del IVA y en realidad que nosotros como consumidores finales, pues somos los que lo estamos pagando al final del día, ¿no? Entonces se ve como un ejemplo de estarse pasando la bolita, ¿no? Se van pasando la bolita hasta que llega al consumidor final y él voltea y dice, bueno, ya no se la puedo pasar a nadie, pues ya Así es. toca a mí. En este caso, tenemos Así en el es. ejemplo que pues todos los que están en la cadena de la producción pagan, por así decirlo, pues la cantidad que resultaría por el IVA, pero ellos lo recuperarían al final, ¿no? Por eso se dice que pues al Es final correcto. les afecta en esta Así parte es. económica. Perfecto. Así es. Y es un impuesto, fíjate, que no afecta porque en realidad lo trasladas. Es decir, no es una carga del contribuyente en sí. Sin embargo, pues sí, a veces hay muchos empresarios que a veces nos dicen, oye, es que fíjate que cómo pago impuestos y cada mes pago, híjole, no te imaginas la cantidad de impuestos que pago. Y cuando ya le empieza a preguntar, oye, ¿y qué impuestos pagas? No, pues fíjate que pago el IVA y pago retenciones. No, pues espérame tantito, el IVA, como lo acabamos de decir, pues ni siquiera es una afectación tuya, porque tú lo trasladas. Y ya las retenciones, pues ni te digo, es un impuesto que en realidad simplemente tú estás fungiendo como un agente retenedor y te volteas a la autoridad fiscal para pagar estos impuestos. Pero en realidad el IVA, pues es un impuesto que nada más lo trasladamos en esta cadena de la producción y fungimos como un agente meramente enterador, ¿no? Somos un intermediario, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Pero pues sí, así es. Y el consumidor final, pues es el que sí, ya como bien dices, ya no puede pasar la bolita, ya se quedó aquí. Ni modo, pues recae en nosotros como consumidores finales, pues ya la verdadera obligación de cargar con este impuesto, ¿no? Perfecto, maestro. Ahora, otra de las preguntas que también tenemos, y yo creo que es la más, de las más difíciles, es ¿y cómo realmente, y cómo calculamos este impuesto? Digo, ya nos dio muchas luces usted cómo se iba dando este proceso, pero ya como dicen, contablemente y demás, ¿cómo es que podemos como contribuyentes calcular cuánto tenemos que pagar de IVA y cómo este se declara? Es decir, todo este ámbito contable que es usted es experto, pues ahora sí le paso la bolita. Ahora sí que me pasas la... Sí, mira, Juan, fíjate que, digo, en términos generales, pues lo que podemos mencionar es que el IVA, pues se causa por ciertos actos o actividades que se realizan en territorio nacional, ¿no? Lo que nos dice la ley del IVA es que grava 4 actos o actividades que serían la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Y el IVA, otra de las características que tiene, de acuerdo con la ley, es que solo se va a causar sobre estos actos que acabamos de mencionar, pero siempre y cuando estos actos se lleven a cabo en territorio nacional. Esto es importante irlo comentando porque puede haber que haya actos, una enajenación, por ejemplo, de un bien que no se realiza en territorio nacional y que por lo tanto pues no sería objeto de la ley del IVA, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos dar de esto último que acabo de mencionar? Pues a lo mejor ya la vida luego de los negocios ha evolucionado y en algún momento a mí me tocó que una empresa mexicana pues adquiría ciertos productos provenientes del extranjero. Entonces lo que hacía es, pues los mandaba a pedir al país donde ya tenía pues ya bien identificado el producto, ya tenía convenios con el proveedor y demás. Y a veces, pues esos productos que venían del extranjero los comercializaba aquí en territorio nacional. Y una ocasión, un cliente de este contribuyente que te estoy platicando, pues dijo, no, ¿sabes qué? Fíjate que el producto que te quiero adquirir, pues en realidad yo lo voy a exportar. Entonces, pero pues me ayudaría mucho que en vez de traer aquí esa mercancía a México, la mandaras directamente al extranjero, y que allá se hiciera la entrega y pues como vemos en este ejemplo, la mercancía, y así se hizo, ¿no? Como vemos en este ejemplo, la mercancía nunca pasó por México. Entonces, simplemente esta empresa adquiere la mercancía del extranjero, la manda a otro punto de otro país en el extranjero
y la operación, como vemos, pues nunca se llevó a cabo en México. Entonces, sí fue una enajenación, porque al final del día esta compañía pues compró la mercancía y después se la revendió, digamos, a su cliente, pero no se llevó a cabo en territorio nacional. Entonces, es importante ir viendo que estos actos o actividades que grava la ley del impuesto, la ley del IVA, pues se lleven a cabo en territorio nacional. De lo contrario, el impuesto no se causa. Entonces, esa sería como que la primera regla. Los actos o actividades deben de realizarse en territorio nacional para que el IVA se pueda causar. Si no se hacen en territorio nacional, el IVA, pues no, estaríamos hablando de que no hay un acto objeto del impuesto y por lo tanto no se puede causar. Esa sería como una primera regla que pudiéramos mencionar. Otro segundo punto que podemos mencionar es que actualmente la tasa general del IVA pues es del 16% para todo el territorio nacional. Entonces, las actividades que estén grabadas, pues en principio tendrían que estar sujetas a la tasa del 16%. Pero resulta que todavía este año, ciertos municipios de la región fronteriza norte de México, pues gozan del beneficio de la tasa del 8% que se dio a conocer desde el año pasado. Este beneficio de la tasa del 8% pues se dio a conocer a través de un decreto que si no existe alguna ampliación, pues estaríamos diciendo que la vigencia del decreto terminaría precisamente este año. Este próximo 31 de diciembre sería el último día que pudiera estos municipios de la región fronteriza norte gozar de la tasa del 8%, ¿no? Y existe otra tasa adicional que sería la tasa del 0%. Esta tasa del 0% pues es aplicable para ciertos productos de la canasta básica, ¿no? Principalmente alimentos, ¿no? Algunos otros productos como por ejemplo la edición de libros y algunos otros temas por ahí muy particulares, muy específicos. Pero la tasa general, digamos, sería la del 16%. Entonces, continuando con la mecánica del cálculo del IVA, podemos decir que las empresas, que los contribuyentes que realizan estos actos, llámese enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o eventualmente alguna importación de bienes o servicios, tienen que causar el IVA a la tasa general del 16%, ya que causaron o que ya determinaron el IVA multiplicando el valor de la operación por este 16%, digamos. Entonces, se multiplica por este 16% y tenemos el IVA trasladado o causado que las compañías en principio tendrían que pagar a las autoridades fiscales. Sin embargo, retomando el ejemplo que veíamos hace un momento de esta empresa que decíamos, esta armadora, pues estas compañías pues tienen la posibilidad de acreditar el IVA que hayan pagado en toda esta cadena de la producción, de forma tal que las compañías podrían tener un IVA por pagar, ya al SAT, derivado de la diferencia que existe entre el IVA trasladado o el IVA causado, el IVA que cobró a los clientes, menos el IVA acreditable que haya pagado a todos sus diferentes proveedores. Entonces, ahí sí ya tendríamos, al comparar este IVA cobrado, vamos a llamarlo así, menos el IVA acreditable, que es el pagado a mis diferentes proveedores, ya puedo tener un IVA realmente a pagar a las autoridades fiscales o podría tener un saldo a favor inclusive que para efectos de mis siguientes declaraciones podría utilizar. Ese saldo a favor, si resultara así en el cálculo, lo puedo acreditar contra el IVA que se cause o que tenga yo que pagar en los siguientes periodos, ¿no? Entonces, en términos generales, este es el procedimiento que debemos de observar para calcular el IVA que se tiene que pagar a las autoridades fiscales, ¿no? Por ejemplo, maestro, ¿podría ejemplificar, es decir, ponernos un ejemplo donde se calcule el IVA para que nos quede todavía más claro? Sí, mira, pues lo que podemos hacer es mencionar numéricamente algo muy sencillo. Mira. Si esta empresa que hemos estado platicando de la armadora que tiene una operación o que vendió su producto en 150 pesos masiva,
el IVA de 150 pesos sería 24 pesos, ¿no? Si la armadora vende los coches o estos bienes al público en general, en realidad su precio de venta, ya con el IVA incluido, serían 174 pesos, que se conformarían de 150 pesos, que en sí es el precio de venta, más el IVA que le traslada en esta operación al consumidor final. Decíamos también si esta armadora tuvo que pagar al proveedor que le suministró ciertos bienes para poder armar los coches, si le pagó al proveedor la cantidad de 100 pesos más IVA, estamos hablando que al proveedor le pagó 116 pesos, porque ya incluye ahí el IVA, que serían 100 pesos de la operación en sí, más 16 pesos del IVA acreditable, ahí están los 116 pesos. ¿Qué pasaría en este cálculo particular? La armadora tendría 24 pesos de IVA trasladado, siguiendo este ejemplo, pero diría, pero yo tengo la posibilidad de acreditar 16 pesos, que fue lo que yo tuve que pagar a su vez a mi proveedor, que me suministró todos estos bienes para yo poder armar el automóvil, ¿no? Entonces, al comparar ya este IVA de 24 pesos menos los 16 pesos de este IVA acreditable a mi proveedor, la armadora en este caso tendría que pagar solamente 8 pesos. Entonces, aquí podemos ver este efecto, ¿no? Trasladamos el IVA, la armadora traslada el IVA al consumidor final, que en principio tendría que pagar 24 pesos a la autoridad fiscal, pero tiene la posibilidad de acreditarse el IVA de todo lo que pagó a sus proveedores, ¿no? Entonces, en este caso, muy, muy sencillo, desde luego, tendría la armadora que pagar 8 pesos, ¿no? Ok, entonces aquí me gustaría preguntarle algo que es obligado para poderlo entender. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el acreditamiento? Exactamente, el acreditamiento podríamos decir que es la suma de todos los IVAs que yo pagué a mis proveedores nacionales, incluyendo el IVA que tuve que pagar con motivo de la importación de bienes tangibles, y que por lo tanto puedo disminuir del IVA trasladado o cobrado a mis clientes. Entonces, este acreditamiento es eso, es la suma de todos los IVAs que yo puedo disminuir, que tengo derecho de restar al IVA que tengo que pagar a las autoridades fiscales, ¿no? Así lo pudiéramos decir muy, muy brevemente, ¿no? Ok, y por ejemplo, para que nos quede también más claro, ¿algún otro ejemplo donde veamos este acreditamiento? Por ejemplo, se me ocurre en prestación de servicios, por ejemplo, que también genera IVA, ¿puede haber acreditamiento? Y si lo hay, ¿cómo procede? Desde luego, fíjate que la ley del IVA en este sentido, al gravar actos o actividades, digamos, grava la generalidad. A diferencia un poco de lo que es la ley del impuesto a la renta, donde hay como, vamos a decirlo así, como regímenes diferentes, que si yo soy de régimen general, que si hay personas morales con fines no lucrativos ya tienen un tratamiento diferente, que si soy persona física, pero que soy arrendataria, pues también tengo por ahí algunas bondades o facilidades. La ley del impuesto a la renta como que tiene varios regímenes diferentes dependiendo del tipo de actividad que realice. A diferencia de la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, pues digamos al gravar actos o actividades, estos actos o actividades son para quien la realice. No me importa si la realiza en principio una persona física, no me importa si la realiza una persona moral, no me importa en principio el régimen fiscal para ISR en el que tributes. Entonces, este tema del acreditamiento que acabamos de mencionar es la misma mecánica que tendría que seguir el prestador de servicios, por ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados, un despacho de arquitectos, etcétera. Es la misma mecánica que tendría que seguir un arrendador. Entonces, estas reglas que acabamos de mencionar del acreditamiento, de la mecánica del cálculo del IVA, pues lo debemos de seguir cualquier contribuyente que realicemos los actos o actividades que mencionábamos al principio, ¿no? Entonces, pues digamos que es lo mismo,
solo que pues ya en su ámbito, ¿no? Si el prestador de servicios hace es un despacho de arquitectos, hace un diseño que le solicitó a alguna empresa de construcción, pues obviamente él hace su diseño, presta este servicio, la empresa de construcción pues tendría que pagarle al despacho de arquitectos por este servicio. Entonces, lo mismo pasaría, el despacho de arquitectos, pues en su operación o en su contraprestación, pues tiene que también trasladarle a esta empresa constructora invariablemente el IVA correspondiente. Entonces, cuando el despacho de arquitectos tenga la obligación de calcular el IVA, es exactamente lo mismo. Va a decir, a ver, todo el IVA que yo cobré por el desarrollo de todos estos proyectos, pues lo voy a poder disminuir de todo aquel IVA que yo a su vez tuve que pagar a todos mis proveedores de servicios, ¿no? Proveedores de servicios, pues podemos decir desde el proveedor de servicios de internet, el proveedor de servicios de telefonía, el que me renta mi oficina, entonces a la empresa de vigilancia que tengo por ahí a la entrada contratado un vigilante, etcétera. Entonces, es prácticamente la misma mecánica que se aplicaría para cualquier tipo de contribuyente que realice los actos o actividades afectos a la ley del IVA, Juan. Por ejemplo, si lo pusiéramos con número, no sé, el mismo ejemplo que ponía de la constructora y el despacho de arquitectos. El despacho de arquitectos le cobra por la prestación, digamos, 100,000 pesos, ¿no? Y dice, no, pero ¿sabes qué? Quiero mi factura y entonces te tengo que cobrar el IVA. Entonces cobro 116,000 pesos. Ahora, ya el despacho de arquitectura, pues tiene, o sea, lo va a pagar la constructora, esos 116,000 pesos, y ahora este despacho con esos 116,000 pesos, los 16,000 pesos que son de IVA, ¿cómo los acreditaría ante sus proveedores, por ejemplo? Ah, sí, mira, si el despacho de arquitectos ya que cobró estos 116,000 pesos, pues ya en el mes, en el periodo de que se trate, pues el despacho de arquitectos tuvo que a su vez que pagar la renta de la oficina, por ejemplo, ¿no? Dices, híjole, pues tengo que pagar X monto de la renta de oficina. Tuvo que pagar el servicio de energía eléctrica, ¿no? La luz. Tuvo que pagar diversa papelería para hacer todos estos diseños y demás. Tuvo que pagar el servicio de teléfonos, el servicio de internet. Tuvo que pagar por ahí algún mantenimiento adicional del edificio donde estoy rentando la oficina. Entonces, todos estos gastos del despacho de arquitectos, dice, pues yo también tuve, así como cobré 116 a esta empresa, pues también, por otro lado, tuve que pagar todos estos servicios, ¿no? Ya lo suma, determina el IVA que pagó en cada uno de estos servicios y vamos a suponer que ese IVA que pagó en todos esos servicios, vamos a suponer que sume, híjole, pues, no sé, 10,000 pesos, por decir una cantidad. Entonces, ¿qué va a hacer el despacho de arquitectos? Va a decir, mira, del IVA que yo cobré a mis clientes, que sería en este ejemplo 16,000 pesos, pues le puedo restar el IVA, todo el IVA que yo tuve que pagarle a mis diferentes proveedores, que en este ejemplo serían 10,000 pesos. Entonces, el IVA que en realidad tendría que enterar a las autoridades fiscales solo sería 6,000 pesos. Entonces, de alguna manera aquí, pues, se resta este IVA comparando el que yo cobré a mi cliente menos el que yo tuve que pagar a mis diferentes proveedores, de forma tal que a las autoridades fiscales este despacho de arquitectos solo pagaría los 6,000 pesos que estamos comentando, ¿no? Ahora, nos referimos que estos servicios o restarle estos IVAs generados solo son de servicios que fueron vinculados directamente a la prestación del servicio que él dio. Es decir, no puede él agarrar y decir, ay, mira, pues de todos los servicios que tengo que pagar IVA, se los voy a descontar precisamente a este. O sí opera en esta forma, en una declaración anual, por así decirlo, operaría, ¿sabes qué? Pues no importa todo lo que tú pagaste de IVA,
se te acredita con todo esto o no opera de esa forma? Sí, mira, fíjate que ya entrando ya en la materia de los, para ir atendiendo esta pregunta, Juan, Ujú. y es un poquito lo que comento en el libro, ¿no? Sí, Eh, en el libro platico acerca de los requisitos para acreditar el IVA, que es principalmente lo que me estás ahorita perfecto. preguntando, ¿no? Entonces, la ley del IVA pues menciona varios requisitos que se deben de cumplir y si quieres pues vamos mencionando Me parece brevemente excelente. cada uno de los requisitos ya para entrar un poquito a lo que menciono en el libro. Claro. Dentro de los requisitos y lo menciono de esa manera en esta obra que tuve oportunidad de realizar, es que desde mi particular punto de vista, el primer requisito que debemos de reunir es que el contribuyente que pretenda acreditar el IVA debe de realizar actividades grabadas. ¿A qué me refiero con esto? Mencionábamos al principio que los contribuyentes o las tasas del IVA que están vigentes hoy día son las del 16 en términos generales en todo el territorio nacional, la del 8 hablando exclusivamente en ciertos municipios de la región fronteriza norte del país y la del 0% hablando de casos muy particulares de productos de canasta básica y productos muy puntuales, muy particulares, ¿no? Pero hay otros actos que también están incluidos en la ley del IVA y son regulados por este impuesto. Son actos exentos. Estos actos exentos, que son aquellos actos que sí están de alguna manera comprendidos en la ley del IVA, pero por disposición expresa, dice, estos actos no van a causar IVA porque están exentos. Un ejemplo de ello podemos mencionar pues la venta de una casa habitación, ¿no? La venta de una casa habitación es un acto de enajenación de bienes que en principio diríamos, pues habíamos dicho que la enajenación de bienes es un acto afecto del IVA, ¿no? Sí, solo que por disposición expresa de la misma ley, pues es una operación exenta. Entonces, cuando se vende este tipo de bienes al consumidor final, no hay ninguna traslación del IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto exento. Entonces, con esto que te estoy diciendo de que se debe quien pretenda acreditar el IVA debe ser un contribuyente que realiza actividades grabadas, precisamente estamos excluyendo a los que realicen de alguna manera actividades exentas. Los que realicen actividades exentas no pueden acreditar el IVA. O sea, ellos, todo el IVA que paguen a sus proveedores de bienes o servicios, no lo pueden acreditar y por lo tanto todo ese IVA que paguen se les vuelve para ellos un gasto. Lo pueden hacer deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sí, pero no pueden aprovecharlo como un acreditamiento y por lo tanto no podrían generar de ninguna manera ningún tipo de saldo a favor de IVA. Entonces, ese sería como el primer requisito que tendríamos que cubrir. Quiero acreditar el IVA, debes de realizar actividades grabadas. Si no realizas actividades grabadas, si realizas puras actividades exentas, como este ejemplo, definitivamente, aunque reúnas los demás requisitos que vamos a comentar brevemente, pues simplemente no puedes acreditar el IVA y lo tienes que considerar como un gasto, ¿no? También podemos mencionar que sería una situación muy similar para aquellos contribuyentes que realicen actos no objeto, ¿no? Si realizas un acto no objeto, pues entonces también, en mi punto de vista, si únicamente realizas actos no objeto, como el que platicábamos hace rato de la importación, de la venta de estos productos de origen extranjero, pues simplemente no estás realizando una actividad grabada, por lo tanto, no tendrías derecho a acreditarte ningún importe por concepto de IVA. Digamos que ese sería como que el primer requisito que tendríamos que cubrir, ¿no? Para irle poniendo ahí palomita a la pregunta que me hiciste, Juan. Luego decíamos, ¿cuál sería otro de los requisitos para ir viendo si podemos acreditar el IVA? Pues lo menciona la ley del IVA, debe de tratarse de una erogación estrictamente indispensable, ¿no?
Y la ley del IVA aquí pues, va muy de la mano con la ley del impuesto a la renta, porque la propia ley del IVA te dice, para entender en realidad esto de lo estrictamente indispensable, pues debes de verlo, debes de reunir los requisitos de deducibilidad que estén contenidos en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ahí es cuando la ley del IVA pues empieza a ir mucho de la mano con la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de deducibilidad para la ley del impuesto sobre la renta? Híjole, son muchos, ¿no? Desde que debe de ser un gasto estrictamente indispensable, que debes de tener por ahí la forma de pago, etcétera. Entonces, entrando en este punto de que debe ser un gasto estrictamente indispensable, pues ya ves que como tal en la ley del impuesto a la renta no hay una definición tal cual de qué es estrictamente indispensable, ¿no? Y por eso han existido algunos criterios judiciales por ahí que establecen que de alguna manera lo estrictamente indispensable pues atiende al tipo de negocio, debemos de observar si la erogación de que se trate atiende a la consecución del objeto social de la compañía, si los gastos o las erogaciones son necesarias para el funcionamiento correcto de la empresa, si esta erogación pues estimula de alguna manera la actividad económica. Entonces, este concepto de estrictamente indispensable, pues no está definido, insisto, en la ley, pero con la ayuda de estos criterios judiciales, de estas tesis, podemos entender un poco cuál es el sentido. Entonces, para saber si una erogación es estrictamente indispensable, pues debemos de atender principalmente a eso, ¿no? Atiende a tu objeto social, eso es propio para el funcionamiento de tu empresa, estimula tu actividad económica. Entonces, digamos, si reúnes esto, pues le empezamos también a poner palomita, y de ahí, como luego decimos, ¿no, Juan? Que matamos un pájaro de dos pájaros con un solo tiro, porque pues si es estrictamente indispensable, pues lo podemos hacer deducible para la ley del impuesto a la renta y a su vez, pues para efectos del IVA, pues le podemos poner palomita para efectos del acreditamiento, ¿no? Entonces, lo estrictamente indispensable, pues, insisto, es amplio porque pues debemos de reunir los requisitos que me diga la ley del impuesto a la renta. Y ya ves que la ley del impuesto a la renta menciona requisitos particulares para cada tipo de erogación. Si voy a deducir intereses, te dice ciertos requisitos para deducir intereses. Si quieres deducir asistencia técnica, también tienes que reunir ciertos requisitos para la asistencia técnica. Entonces, ahí están estrechamente relacionadas estas dos leyes para efectos de ir viendo si el IVA lo podemos acreditar o no. Entonces, ahí, suponiendo en este caso que reunimos todos los requisitos, pues le vamos a ir poniendo la palomita para efectos del acreditamiento, ¿no? Otro de los requisitos que maneja o que establece la ley del IVA para tener derecho al acreditamiento es precisamente contar con un comprobante fiscal, que ahora pues ya ves que es el famoso CFDI, estos comprobantes digitales. Debemos de tener un comprobante fiscal donde conste el IVA trasladado expresamente, ¿no? Desglosado y trasladado expresamente. También deberíamos de reunir este requisito para tener el derecho de acreditar el impuesto. Entonces, es otro requisito que debemos de cumplir y si lo tenemos, pues le vamos a ir poniendo palomita. También otro requisito es que el IVA pues esté efectivamente pagado, ¿no? Si el IVA está efectivamente pagado, la contraprestación y el IVA están efectivamente pagados, pues ya vamos ahí ganando otros requisitos para ir poniéndole palomita y en este caso pues definir que esta erogación de la que estamos platicando pues sería acreditable en este caso el impuesto, ¿no? Uh-huh. Hay otro requisito por ahí que menciona que cuando tengas la obligación de retener el IVA, pues esa retención del IVA la podrías acreditar solo hasta que la enteres a las autoridades fiscales. Es decir, ya ves que en la práctica pues hay algunas situaciones por las cuales una empresa
por ejemplo, paga honorarios a personas físicas y pues tiene la obligación de retener el 10% del impuesto a la renta, pero también tiene la obligación de retener las 2/3 partes del IVA. Entonces, estas 2/3 partes del IVA, en principio, pues se las queda, digamos, momentáneamente la empresa, le paga a la persona física, digamos, la diferencia, sus honorarios más el IVA menos las retenciones de ISR y de IVA correspondientes. Y hablando particularmente del IVA, de la retención del IVA, esta empresa, hasta que paga la retención del IVA a las autoridades fiscales, ahí tendría la posibilidad de acreditar esa retención del IVA. Y aquí es muy importante, yo creo que destacar que esta retención del IVA, para que la podamos hacer válida, pues debería de estar efectivamente pagada dentro de los plazos que establecen las disposiciones fiscales. Entonces, por ahí también debemos de ser cuidadosos con esta parte, ¿no? Y otro de los puntos que por ahí también establecen la propia ley del IVA para acreditar el impuesto que hayamos pagado a los diferentes proveedores de bienes o servicios, es que tengo la obligación de identificar los actos o operaciones. ¿A qué me refiero? Decíamos hace un momento que si un contribuyente realiza actos o actividades exentas, como el ejemplo que decíamos de la venta de casas habitación, pues no tiene la posibilidad de acreditar el IVA. Lo mencionábamos, ¿no? Todo ese IVA que pagaría la empresa a sus proveedores y servicios, los tendría que considerar como un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasa si un contribuyente de manera simultánea hace actos grabados y hace actos exentos? Si hace este tipo de actos de manera simultánea, pues en principio tiene que identificar todas las erogaciones que haga, es decir, cualquier pago que realice, llámese por servicios, por un arrendamiento, por la adquisición de algún tipo de bien, alguna inversión, etcétera, tendría que identificarla si esa erogación está estrechamente relacionada con un acto grabado o con un acto exento. Si está relacionada con un acto grabado, el IVA acreditable o el IVA que pagó a su proveedor lo podría acreditar sin ningún inconveniente, ¿no? Si esa operación está íntimamente relacionada con una operación exenta, entonces el IVA que haya pagado a su proveedor por ese bien o ese servicio no lo podrá acreditar y lo tendría que considerar como un gasto deducible, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una erogación que de alguna manera no podemos distinguirlo porque se utilizó para realizar las dos actividades, ¿no? Tanto una actividad exenta como una actividad gravada, pues simplemente se iba, al no poderlo identificar plenamente con una o con otra actividad, su acreditamiento va a estar sujeto a la aplicación de una proporción de acreditamiento. Entonces, esta proporción de acreditamiento no es otra cosa que determinar por ahí un factor a través del cual voy a determinar qué porcentaje o qué cantidad de ese IVA voy a poder acreditar. Y esta proporción de acreditamiento pues se determina en términos generales de la siguiente manera, Juan. Sí. Sería dividir los actos o actividades grabados que hayamos realizado en el periodo de que se trate entre el total de actos o actividades que hayamos realizado en el mismo periodo. Al decir que divido los actos o actividades totales que haya realizado en el periodo, estamos incluyendo las actividades grabadas más las actividades exentas, de forma tal que la proporción de acreditamiento o el resultado que obtengamos de esta división, repito, de dividir los actos grabados entre el total de actos o actividades, pues normalmente me daría menor a la unidad, lo que significaría que ese resultado o ese cociente es la proporción que tendríamos derecho de acreditar el IVA que me hayan trasladado mis diferentes proveedores o servicios respecto de aquellas erogaciones que no pude identificar de manera
eficiente o de manera muy puntual con la realización de un acto o actividad grabado o exento. Entonces, digamos, de manera general, serían estos requisitos que los mencionamos como que muy, muy brevemente. Sin embargo, en la obra, por ahí, pues sí hago diversas acotaciones, diversas situaciones ahí que en la práctica pues nos ha tocado pues vivir, incluso con las autoridades fiscales por algunos criterios que las autoridades han implementado al momento de determinar ellas el IVA, o en todo caso de resolver alguna solicitud de devolución. Porque ya ves que si, también decíamos, si tú generas un saldo a favor de IVA, en principio lo puedes acreditar, ese IVA, lo puedes dejar ahí guardado y acreditarlo contra el IVA que te resulta a cargo en periodos posteriores. Pero también pudieras decir, oye, pero pues yo lo puedo solicitar en devolución y tienes el derecho de hacerlo, lo puedes solicitar en devolución y muchas de las veces cuando lo solicitas en devolución, pues las autoridades fiscales, pues en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues te revisan papeles de trabajo, te revisan integraciones, te revisan varias cosas Te vuelve que tortuoso el camino. exactamente, que después te puede decir, oye, pero si te habías determinado un saldo a favor de 100, pues yo después de todo lo que te pedí, que te revisé, pues no es cierto, no tienes un saldo a favor de 100, tienes un saldo a favor de 80. Entonces, pues ahí entras que en otros temas con la autoridad, ¿no? De controversia, pero bueno, entonces, estos requisitos que mencionamos ahorita brevemente, pues lo explicamos de un poquito más a detalle en la obra que tuve oportunidad de realizar en conjunto con nuestra editorial Thomson Reuters, y que bueno, pues ahí vienen algunas experiencias que hemos vivido ahí con las autoridades fiscales, ¿no? Eso es lo más importante, maestro. Digo, ya ahorita digo, porque el tiempo nos come, pero pues el tema da para mucho y aquí la invitación a todos ustedes de leer el libro, de poder adquirir esta obra valiosa, porque algo que quiero rescatar es práctico, es manual teórico práctico y me imagino que en práctico, maestro, y lo he visto así también en la obra, usted nos pone ahí una ejemplificación para entender pues todos estos conceptos, ¿es así? Sí, fíjate que ahí lo que yo como dije, pues de entrada a mí me llamó la atención escribir un libro, ¿no? Porque de Ajá. alguna manera es una aportación que yo puedo hacer, pues, de mi experiencia que he tenido hacia toda la comunidad interesada en el tema. Y de alguna forma, yo como conceptualicé el libro es, pues mira, podemos ir diciendo lo que dice la ley, el artículo especial que dice, si tengo que reunir el requisito tal, vamos a poner, como dice la ley, el texto, y vamos analizando de manera muy detallada, lo más detallada que lo pude hacer. Todo este requisitos que platicamos brevemente lo voy detallando y al mismo tiempo en el que lo voy explicando, voy poniendo situaciones o supuestos o ejemplos de forma tal que es lo que quiero transmitir de alguna manera que esta obra sirva de apoyo para precisamente el lector, el público que lo esté leyendo pueda de entrada leer de dónde emana este requisito, por ejemplo, entender un poco de mejor manera la interpretación que se le puede dar y lo aterrizamos con una situación o supuesto que podría ayudar a comprender de mucho mejor manera lo que dice la ley, ¿no? Entonces es así como lo fui preparando, Juan, poniendo ahí un ejemplo inmediatamente después de que se explica cierto supuesto, cierto punto, se explica algún ejemplo y doy también algunas experiencias que hemos tenido con las autoridades fiscales para que el público lector pues, pueda ver a qué se puede enfrentar, pueda también visualizar que la autoridad en algunos casos pues tiene ciertos criterios que son buenos conocerlos a veces, pues para ver si nosotros como contribuyentes pues podemos actuar previamente o ante ellos
o entenderlos para precisamente hacer algún plan de acción. Entonces, esta obra pues la diseñé de esa manera, Juan, de que se fuera explicando la ley, un poquito la interpretación y con algún ejemplo o algún supuesto, alguna experiencia para que se entienda de una mejor manera, Juan. Pues ya está muy, muy interesante el libro, maestro José Alonso Solís. Gracias por su tiempo y por favor adquieran la obra. Ahora, gracias y realmente agradecemos mucho a la maestra Evelia Vargas y a Thompson Reuters. Vamos a hacer el obsequio, vamos a regalar una obra del maestro sobre el Manual Teórico Práctico del Acreditamiento del IVA a la primera persona, damas y caballeros, que nos ponga la definición de acreditamiento de IVA que dio el maestro o nos ponga una personal, pero que cumpla realmente con los elementos del acreditamiento. Y si usted lo hace, esta gran obra va a ser suya gracias a Thompson Reuters, pero también los invitamos a todos los demás a que la consigan. Siempre es bueno tener libros así en nuestras bibliotecas de cabecera para consulta y pues ya lo pueden adquirir directamente en la editorial, en Thompson, y en algunas librerías ya se encuentra a la venta. Querido maestro, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la disponibilidad que tiene para con todos los jóvenes de platicar de estos temas, con todos los universitarios, y pues queda la puerta abierta que sigamos hablando de este y otros más temas interesantes, querido maestro. No, al contrario, Juan, muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad que tenemos de platicar en esta ocasión de este tema. Y bueno, compartir aquí con toda la comunidad universitaria, con todo tu público, porque sé que es un programa que es seguido por muchas personas y pues nuevamente el agradecido, pues en esta ocasión soy yo por el espacio, Juan. Muchas gracias, querido maestro. Y pues finalmente agradecer al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, a Thompson Reuters, a la maestra Evelia Vargas y sobre todo a nuestro invitado estrella del día de hoy, el maestro José Alonso Solís. Muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal, comparta que esta información ahora sí que salva vidas sociales, vidas jurídicas y contables de muchas personas. Puede ser de gran ayuda y gran utilidad. Y no se olvide siempre de que en Rutas y Retos de Legalidad traemos temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídese mucho. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.